Bendigamos al Señor en este sábado 25 de enero de este año 2025. Este es el último sábado del mes y en los sábados siempre contemplamos a la Virgen María. Ella es la puerta del cielo, ella es nuestra madre y nos acoge siempre en su regazo para darnos ese aumento de fe. María nos enseña a caminar en la esperanza. Pero hoy tenemos en nuestra Iglesia Católica una fiesta grande. Celebramos la conversión del apóstol San Pablo. Todos los 25 de enero, la Iglesia nos invita a celebrar la conversión de este apóstol que es columna de la Iglesia, porque así lo dispuso Dios en el plan divino, llamar a Pablo para que fuera testigo del poder del Evangelio, aceptando a Jesucristo como Salvador de su vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos pues la fiesta de la conversión de San Pablo. Y cuando escuchamos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, se nos recuerda cómo fue ese momento de camino de Damasco. Pablo perseguía a los primeros cristianos y Jesucristo el Señor se le apareció camino de Damasco. Allí él escuchó una voz, una luz lo envolvió y él perdió esa vista por un instante. Y dice la palabra de Dios que el mismo Pablo le pregunta a la voz: Señor, ¿quién eres? Y el mismo Jesús le responde: soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. La palabra siempre nos estará llevando por el camino de la verdad. Pablo estaba hecho para ser un testigo del poder de Cristo Jesús, nacido como judío, pero es el mismo Cristo quien lo seduce cuando él está en esa manera apasionante de perseguir los cristianos. Cristo fue más fuerte que sus propios sentimientos, que eran sentimientos ciegos en orden mismo a la persecución. Pero Jesús llenó su vida de luz y Pablo cambió el rumbo de su camino. La gracia de Dios siempre se hace presente donde sabemos que hay fe y también donde sabemos que hay buen deseo. Pablo era un hombre de fe y, como lo vemos, como buen judío, era celoso por la religión. Dios lo toma y le hace comprender que hay un plan, que ese plan maravilloso es vivir la vida para el nuevo camino, vivir la vida
para ser testigo de Jesucristo el Señor. Ananías, el hombre que aparece hoy en la primera lectura, ese servidor que ora por Pablo, tiene una misión muy concreta, y es que Pablo recobre la vista. Pues Pablo recobra la vista por la oración de este hombre. Ananías comprende que Dios está haciendo una obra en él, porque en la oración que Ananías hace antes de llegar Pablo, el Señor le ha dicho que ore por él, porque él se lo ha tomado como instrumento y que lo va a hacer sufrir por su nombre. No es que el Señor se vengue de Pablo, sino que Pablo va a empezar a experimentar lo que es el misterio de la cruz de Cristo en su vida. Ninguna luz puede ser tan grande y suficiente como la de Cristo para que nosotros veamos tan claro en nuestra vida cuando le hemos abierto las puertas a Él como nuestro Salvador. Pablo creía que veía y entendía muchas cosas, pero Dios lo encegueció para que él descubriera la verdad. Eso es lo que tenemos que entender en nuestra vida cristiana. Hay quienes creen que todo lo conocen y todo lo saben, incluso que tienen todo bajo control, pero llega el momento en que el Señor nos enceguece para que comience de verdad un camino de conversión en nuestra vida, movido por su amor y misericordia. La conversión innegablemente es un milagro que Dios obra en nuestra vida. Prueba de ello es que muchos hermanos han comenzado por el camino de la conversión, haciendo grandes esfuerzos, y han regresado atrás, han vuelto atrás. La conversión es un milagro porque en ese camino nuevo que nos regala el Señor de volvernos a Él, Él nos enamora, nos hace ver claro, el Señor seduce nuestra vida, nos ayuda a formar la conciencia con su palabra para que establezcamos la claridad del bien y del mal, lo que hacemos y lo que no le agrada a Dios. Y por eso a partir de ahí el Señor da fuerza, da carácter espiritual. Por eso la conversión es un milagro. La conversión de Pablo ilustra varias cosas, pero podemos decir que es muy notorio cuando él perseguía a los cristianos. Y perseguir a los cristianos era perseguir a Cristo. Y él puede entender en su caminar como perseguidor que estaba equivocado, porque solo la luz del Espíritu Santo puede hacernos ver nuestros errores. Pablo hace todo un ejercicio de comenzar desde cero, y es como ese discípulo que el mismo Ananías toma para enseñarle cómo debe dar pasos en el camino de la vida cristiana. Celebrar hoy a Pablo es llenarnos de esperanza, creer hoy como nunca que el Señor sigue haciendo el milagro de la conversión, que no nos podemos dar por vencidos en el tema de orar por aquellas almas que sabemos que necesitan también el encuentro de Damasco. La humanidad hoy necesita el encuentro con Cristo para cambiar su manera de ser y de pensar. Los jóvenes que vagan sin sentidos, los matrimonios que quieren echar atrás lo sagrado de su pacto con Dios. Hoy se necesita invocar la conversión como un don, como una obra del Espíritu Santo, como un milagro de Jesús en el corazón de cada bautizado, porque convertirnos significa hacer vida nuestro bautismo. La claridad, pues, de las lecturas de este día
es comprender la misión que tenía Dios con Pablo, o el plan que Dios tenía con Pablo. Hacia allá nos lleva el Evangelio y la primera lectura. Pablo en todo momento fue un hombre que conoció de la palabra, pero le faltaba el encuentro con el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pablo necesitaba el encuentro con el fuego del Espíritu Santo para nacer de nuevo. Por eso la conversión de Pablo comienza camino de Damasco. Ahí comenzó también un proceso de sanación interior que terminó el día que murió Pablo, porque la conversión tiene un simiente o tiene un piso, un quicio, y es nuestra sanación interior. Siempre la conversión estará reclamando nuestra sanación interior, porque una persona puede hoy orar, rezar mucho porque antes estaba lejos de Dios y no rezaba, y hoy puede seguir resentida. Una persona puede seguir hoy con las mismas actitudes viciadas del pasado, con todo lo que es esa manera vieja de ser, de pensar, y por eso malogra una conversión. Y la gente pregunta, pero si está en los caminos de Dios, ¿por qué no perdona? ¿Por qué sigue prevenido? ¿Por qué sigue haciendo uso del odio, del resentimiento? Es porque la conversión reclama un camino de sanación interior. Pablo comenzó su camino de sanación interior el día de Damasco y terminó el día que murió. Por eso llegará el momento en que Pablo expresa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y también expresó: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido sábado para todos. No olvidemos hacer nuestra coronilla, el Santo Rosario a la Virgen María.